Charlas fiscales y de negocios. Bienvenido a un espacio de difusión del conocimiento contable, fiscal, empresarial y de negocios. Juan José Galván González y grandes profesionales te compartirán sus puntos de vista en relación a temas escuchando este programa. Bienvenido. Hola, hola, buenos días, bienvenidos. Gracias por conectarse y por la paciencia que ya desde las 10 les estoy diciendo en el grupo, ya vénganse al Zoom. Y por ahí Melanie me dice, pues ya denos entrada. Ya estamos aquí. Viernes 15 de agosto de 2025. Muy contento, muy agradecido con mi amiga Grace Muñoz por aceptar la invitación a platicar sobre un tema bien interesante. Muy preguntones, eso me encanta cuando el podcast tiene esa participación. Entonces, antes de cederte los micrófonos con este tema de reciclo y el coeficiente de utilidad, pues voy a presentar a nuestra ponente del día de hoy. Bienvenidos a todos a esta nueva sesión de charlas fiscales y de negocios. La verdad es que hoy tenemos el honor de contar con una invitada muy especial. Ya, yo lo quiero decir así, gente de casa, porque ya son varias las apariciones aquí en el podcast, tanto en la Semana Contable, en fin, sus podcasts, ha tenido cursos dentro de este proyecto. Una profesionista destacada en el ámbito fiscal, gremial y académico, cuya trayectoria representa un ejemplo de compromiso con la excelencia técnica y la ética profesional. Nos referimos a nuestra amiga, la contadora pública Graciela Muñoz Tamés, egresada de la Facultad de Contaduría Pública y Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León y actualmente socia fiscal de la firma Muñoz Contadores y Auditores S.C. La contadora Muñoz Tamés cuenta con una sólida trayectoria de más de 25 años, durante los cuales ha sido miembro activo del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, ocupando cargos clave como presidenta regional de síndicos del IMSP del Noreste, que es una figura bien interesante, bien bonita y bien importante. Es además miembro de la Comisión Nacional de Síndicos del IMSP. Actualmente cursa una especialidad en Contabilidad y Normas de Información Financiera y participa activamente en la Comisión de Investigación Fiscal y otras comisiones del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. A lo largo de su carrera ha sido ponente en múltiples cursos de materia fiscal. Aquí, gente de casa, yo decía, función del síndico del contribuyente y ética profesional, y ha contribuido con diversos artículos en revistas especializadas como Contaduría Pública, Amexipac y El Financiero. Hoy nos acompaña para abordar un tema de gran relevancia práctica: la transición de reciclo al régimen general y el tratamiento del coeficiente de utilidad. Le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos profundamente su generosidad al compartir su experiencia con nuestra comunidad. Grace, bienvenida, buenos días, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias, Juan José, por esta invitación. La verdad, para mí siempre es un gusto estar aquí y pues prácticamente es platicar, ¿no? Platicar un poquito sobre este tema. Digo, te comentaba yo ahorita antes de entrar en vivo a que realmente es un tema, este tema de transición y a la salida de las personas morales de reciclo al régimen general, pues realmente es un tema que da para mucho si pones en contexto todo lo que ha traído este régimen simplificado de confianza desde que inició. Entonces, pues bueno, aquí estamos ya listos para empezar. En el momento que tú me digas, lista. Adelante, fíjate, nada más como comentario te digo, cuando yo estudié la licenciatura, me acuerdo que un maestro de impuestos decía, es que lo ideal es que las personas morales pagaran o tributaran como lo hacen las personas físicas. Y no sé, te digo, eso fue 2008, 2009, tuvieron que pasar varios años para que de cierta forma se cumpliera esto que señalaba como es el reciclo de personas morales. Pues adelante, Grace, con el material que nos vas a compartir. Igual, aquí estamos en sala de Zoom, estamos en vivo para Facebook. Si hay preguntas, si hay comentarios, ya saben, aquí directamente en la sala de Zoom, chat, encienden su micrófono, o la gente que nos sigue en Facebook, pues que nos deje ahí sus comentarios en esa cajita de comentarios. Así es. Cualquier pregunta o duda en el momento que surja, aquí estamos. Mira, vamos a platicar un poquito, digo, nada más aquí lo único es que no sé por qué motivo no me permite hacer la presentación pantalla completa. Pero bueno, creo que aquí se ve muy bien. Sí, se ve bien así.
Perfecto. Bueno, pues aquí básicamente, como dijiste tú ahorita al inicio, el tema trata sobre la transición de reciclo a régimen general, el tratamiento de lo que es el coeficiente pues, de utilidad, obviamente para las personas morales. Y bueno, dando aquí un poquito de antecedente, porque sí quiero hacer un poquito de introducción a este tema, pues sabemos que es un régimen fiscal que surgió en el ejercicio 2022. Eh, Realmente cuando uno se pone a leer, te das cuenta que este régimen surgió como un régimen tributario eh, pues que pudiera beneficiar a las personas morales en México, pero pues es muy en específico pues a las micro, a las pequeñas y a las medianas empresas. Este régimen, fíjate que inició, si te fijas bien, o sea, si analizamos, pues parte o surge o nace a partir de esta crisis sanitaria que tuvimos, y bueno, en afán de querer, pues, incluir a estas empresas pequeñas o incluso de recién ingreso, que tenían poquitos años de creación, surge este régimen de tributación y tratando de considerar que pues estas empresas chicas, cumpliendo con sus obligaciones fiscales bajo pues un mecanismo en donde tienen que acumular de acuerdo a cómo devengan sus ingresos o sus gastos, y bueno, teniendo que hacerlo en base a un coeficiente de utilidad, porque en realidad las deducciones no las pueden incluir o, vamos, no se puede deducir esas erogaciones autorizadas durante el ejercicio, sino hasta la declaración anual, y entonces lo tienen que hacer en base a un coeficiente de utilidad cada pago provisional. Pues esto representaba para estas empresas pequeñas o medianas o micro inclusive, pues costos financieros muy altos y bueno, pues administrativos obviamente que también, ¿verdad? Entonces, pues en el ejercicio a partir de enero del 2022 surge este régimen fiscal y bueno, perdóname, es que aquí no sé qué pasó. Ok. Requisitos, ahora, bueno, ¿qué requisitos se requerían o se requieren desde ese ejercicio para poder tributar en reciclo? Digo, bueno, todos conocemos esta parte, pero bueno, repasando un poco y resumiendo, pues son todas aquellas personas morales constituidas únicamente por personas físicas, importante, que sean residentes en México y que sus ingresos totales no excedan de 35 millones de pesos en el ejercicio inmediato anterior. O bien, pues todas estas constituidas por personas físicas, igualmente residentes en México, que van iniciando operaciones de recién creación y que estimen que tampoco van a exceder de estos ingresos. Obviamente, pues el no cumplir con estos dos requisitos que mencionamos ahorita, pues como exceder de los ingresos, como que estas personas físicas, accionistas, socios, se convierten en socios de otras sociedades, pues obviamente ocasiona que estas personas morales ya no puedan seguir tributando dentro de este régimen y pasarían a tributar dentro del título 2 que todos conocemos, como el régimen general, y esto sucedería, no importa en el mes en que hayan excedido los ingresos o hayan dejado de cumplir con algunos de estos requisitos, estas personas morales salen del régimen y empiezan a tributar en el título 2, que es el régimen general, hasta el año siguiente, inmediato siguiente, ¿verdad? Que sería a partir de enero del siguiente ejercicio. ¿Ok? Bueno, aquí en la forma de acumulación, bueno, tú comentabas ahorita al inicio, y en realidad, bueno, sabemos que así como las personas morales, comentaba yo, que era conforme devengaran esos ingresos, pues en el caso de estas personas morales, régimen simplificado de confianza, los ingresos los van a considerar acumulables hasta el momento en que sean percibidos, igualmente las deducciones hasta que sean efectivamente erogadas. Y bueno, pues estas deducciones son todas aquellas que ya normalmente conocemos y que podemos deducir incluso también en el régimen general, que son las devoluciones, los descuentos, bonificaciones, cuotas patronales a cargo del patrón, valga la redundancia, pagadas al IMSS, materias primas, etcétera, ¿verdad? Todo lo que ya conocemos como una deducción autorizada hasta el momento en que fue efectivamente erogada.
Ahora bien, bueno, entramos en los pagos provisionales y bueno, pues los pagos provisionales ya sabemos que eh, parten del artículo 9, ¿verdad? En donde van a ser todas aquellas cantidades que resulten de aplicar esta tasa del 30% sobre la utilidad fiscal que se determine conforme a lo señalado en este artículo. Y bueno, podemos acreditar, ya sabemos, los pagos provisionales que hayamos hecho durante el ejercicio y cualquier retención que haya habido también hacia estas mismas personas morales, ¿verdad? De acuerdo al artículo 54. Y luego, bueno, pues de aquí nos vamos a ver un ejemplo de un pago provisional reciclo, que de hecho ahorita era lo que quería ver. Vamos a ver lo que es el ejemplo de un pago provisional reciclo contra el ejemplo de un pago provisional del régimen general. Y bueno, el reciclo aquí, si lo vemos bien, espero, déjame lo hago un poquito más grande para que se vea mejor. Y entonces podamos notar aquí las diferencias. Aquí, bueno, pues vemos, de hecho, así como lo va nombrando la ley, e inclusive así viene cargado, precargado ya en las declaraciones, pues son los ingresos del mes contra las deducciones del mes, ¿verdad? Y ya perciban, que sean efectivamente percibidas y efectivamente erogadas. Aquí abajo vemos cómo se van acumulando los ingresos, es decir, poniendo un ejemplo entre enero y febrero, pues tenemos 50,000 pesos y 20,000 en el mes de febrero, por lo tanto ya como acumulable pues serían los 70,000. Lo mismo sucede con las deducciones y eso sucede hasta el final del año, el ejercicio. Y bueno, pues aquí directamente se pueden deducir obviamente la PTU pagada, las pérdidas fiscales actualizadas, cada una de ellas con todos los requisitos y todo lo que ya sabemos que debe de cumplir. Y bueno, tenemos ya una utilidad fiscal a la cual le aplicamos directamente una tasa de ICR del 30%. Como podemos ver aquí en este ejemplo, pues no hay un coeficiente de utilidad como tal y prácticamente estamos aplicando pues un cálculo casi pues igual al de las personas físicas que están normalmente como actividad empresarial, servicios profesionales, que son los que son muy parecidos a este régimen. Bueno, aquí tenemos ahora un ejemplo de una persona moral que está por el régimen general, en donde, si nos fijamos, pues para empezar hay un cambio en la denominación de los ingresos a la hora de realizar el pago provisional. Tenemos ingresos nominales en el mes, obviamente también vamos acumulando los del periodo anterior, vamos acumulando mes a mes para darnos aquí un total de ingresos nominales. Aquí, como vemos, no están aplicadas en ninguna parte las deducciones, ni las deducciones autorizadas. Directamente sobre mis ingresos nominales del periodo totales, pues yo aplico un coeficiente de utilidad, ¿verdad? Entonces, pues aquí sí es importante ver esta parte donde directamente pues se aplica el coeficiente, me da a mí una utilidad fiscal estimada y luego posteriormente ya disminuyendo los anticipos o rendimientos, que es algo que sí podemos disminuir en el caso de una persona moral del régimen general, o la PTU pagada, pues nos da una utilidad fiscal agravable a la cual quitándole las pérdidas podemos ya directamente aplicarle la tasa del 30%, que es la que nos menciona el artículo 9. Entonces, realmente nosotros en un pago provisional del régimen general, como vemos aquí, pues vamos pagando conforme a una utilidad realmente pues estimada, en la que muchas veces pudiera ser un impuesto muchísimo mayor al impuesto que realmente corresponde de acuerdo a la utilidad que vamos a tener en ese ejercicio. Y aquí es donde vamos a entrar a ver el coeficiente de utilidad, ¿verdad? A ver, aquí vamos a darle un poquito más. Ok, bueno, aquí el coeficiente de utilidad, hablando un poquito sobre él, ya viendo la diferencia que hay entre un cálculo de una persona moral reciclo contra una del régimen general, pues vemos que los contribuyentes, bueno, aquí es cuando van a salir, pero si yo quisiera, déjame me adelanto porque a lo mejor valdría la pena primero ver esta parte. Y vemos que el coeficiente de utilidad, ¿cómo se compone? Este coeficiente de utilidad que estamos viendo aquí en el ejemplo,
que viene abajito del total de ingresos nominales del periodo, en este caso fue el punto 2973, decir, bueno, ¿por qué es estimada y cómo llego yo y cómo determino ese coeficiente de utilidad? Para empezar, pues sabemos que el coeficiente viene de una utilidad fiscal del ejercicio inmediato anterior y la cual yo le voy a aplicar o la voy a dividir entre mis ingresos nominales. Ahora bien, pues, ¿cuáles serían los ingresos nominales, verdad? Los ingresos nominales, pues, son todos aquellos ingresos acumulables que le vamos a disminuir el ajuste anual por inflación. Básicamente es eso, que incluye, pues, todos los ingresos que hayamos recibido en el ejercicio, llámese de todas las formas y con todos los nombres. Básicamente es eso, pero sí quitando lo que es el ajuste anual por inflación, que es lo que me haría esa diferencia entre un ingreso nominal y un ingreso acumulable, y yo esa utilidad fiscal o pérdida la voy a dividir entre mis ingresos nominales, dándome un factor, yo vamos a llamarlo así, de utilidad, el cual este factor, en el caso de una sociedad civil, se le suman los anticipos a socios, yo lo voy a aplicar directamente sobre mis ingresos. Entonces, por eso mismo, a este renglón se le llama una utilidad fiscal estimada, que realmente pues está en base a una utilidad que tuve el año pasado, que aún no sé si voy a tener este ejercicio. Ahora sí, viendo estas diferencias, pues aquí hablamos un poquito y hablamos de un coeficiente de utilidad y decimos, bueno, los contribuyentes, nos menciona la ley aquí, que no cumplan los requisitos para continuar tributando, en términos de este capítulo, deberán cumplir con las obligaciones previstas en el título 2 de esta ley a partir del ejercicio inmediato siguiente en que esto suceda. Es decir, yo tuve en el ejercicio del 2024 un total de ingresos arriba de 35 millones de pesos, digo, yéndonos ahorita por el requisito de ingresos. Entonces, si eso sucedió en el mes de julio, agosto, septiembre, no importa, yo hasta enero del siguiente ejercicio es cuando tengo yo que, pues, prácticamente transitar al régimen, salir del régimen simplificado y situarme en el título 2, que es el régimen general. Y a partir de enero de este siguiente ejercicio es cuando yo ya empiezo a cumplir todas las obligaciones de un título 2, que es una persona moral del régimen general. Dejo de ser reciclo y obviamente la ley me indica que yo tengo un mes para poder yo presentar un aviso, que esto sucede durante el mes de enero del siguiente ejercicio, para poder yo presentar un aviso en donde yo tengo que hacer una actualización de mis actividades económicas, de mis obligaciones, para poder yo entonces quedarme y situarme y notificarle a la autoridad que yo ya soy una persona moral del régimen general y entonces cumpliré con esas obligaciones. Este coeficiente de utilidad que mencionábamos ahorita, pues que sabemos que solamente lo utilizamos en el régimen general, pues ahora sería la pregunta, ¿cómo lo vamos a aplicar o qué coeficiente vamos a aplicar ya una vez que estamos situados en el régimen general y que salimos de reciclo? Aquí es importante porque normalmente en una persona moral, pues sabemos que el coeficiente lo vamos determinando año con año o ejercicio con ejercicio en base a esa utilidad que tuvimos. El tema aquí es que durante un año la utilidad que tuvimos no vamos a considerarla para poder yo determinar el coeficiente que voy a utilizar ahora en el régimen general, al menos en el primer semestre. Entonces, ¿qué es lo que me dice la ley para yo poder saber cuál es el coeficiente o cómo voy a determinar este coeficiente de utilidad? Y entonces, aquí es donde nos habla, ¿verdad? Que pues para efecto de estos pagos provisionales que vamos a iniciar, en términos del artículo 14, correspondientes a ese primer ejercicio inmediato siguiente, en el que dejé de tributar como reciclo, pues deberé considerar un coeficiente de utilidad que corresponda de acuerdo a la actividad preponderante que yo tenga, y este coeficiente lo voy a ubicar conforme al artículo 58 del Código Fiscal. Y entonces aquí es donde empieza pues la parte complicada, porque entonces ya no va a ser un coeficiente que yo pueda determinar, que sea un coeficiente acercado a mi utilidad, sino va a ser un coeficiente que realmente a mí me va a determinar, se puede decir que me va a determinar la autoridad, ¿no? El cual podría ser muy fuera de mi realidad.
Ahorita, bueno, ya vimos la parte del coeficiente. Y bueno, pues aquí era lo que les comentaba yo, ¿no? El aviso de abandono del régimen, pues sabemos que estos contribuyentes tienen que presentar a más tardar el 31 de enero del ejercicio siguiente, inmediato, pues este aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones conforme a lo que establece el artículo 29 del reglamento del Código Fiscal, en su fracción 2. Y bueno, Oye, Grace, aquí, perdón, aquí voy, dime, ¿me dejas meter un poquito mi cuchara? claro, por Eh, favor. Oye, qué interesante está todo esto que nos comentas, porque ahorita que antes de entrar al aire, ¿verdad? Me siento como en televisión. Antes de entrar allá a la transmisión, tú me platicabas, ese quiero dar algo de contexto. Y este contexto, qué importante es, qué tan trascendental viene a ser, porque en realidad, si yo como contador, que es que a final de cuentas somos quienes asesoramos, ¿verdad? Si yo Sí. como contador no conozco los supuestos para permanecer sin problema en el reciclo, pues me puedo salir y puede llevar a todo esto que nos vas a platicar. Me encantó este ejemplo que nos pones de un pago provisional reciclo contra un pago provisional del régimen general. Para nada es, para una micro, pequeña y mediana empresa, es recomendable el régimen general. ¿Por qué? Porque como bien lo dijiste, estás arrastrando utilidades o estás tributando con una utilidad que ni siquiera es de la realidad económica de la empresa de ese momento. Yo una vez me acuerdo y un empresario me lo dijo y molesto y con toda razón. Dice, a ver, Juan José, ¿cómo voy a pagar impuestos por algo que no me han pagado? Le digo, pues es que pregúntele a los, vaya al Zócalo y haga por ahí una marcha, porque pues así está la legislación. Reciclo está muy padre, está muy bonito, pero pues tiene estos ganchitos. ¿Qué pasa si me salgo del régimen? Pues una de las consecuencias es esta, evidentemente, que hoy nos vas a platicar. Ya no puedo regresar, Grace. Una vez que dejé de ser reciclo persona moral, no sé, brinqué los 30 y tantos millones, de los 35 que marca la ley, Uh-huh, uh-huh. puedo regresar después, no sé, en otro año donde me fue mal. Anteriormente sí se podía, y ahora con la reforma fiscal del año pasado, el 2024, para este ejercicio 2025, ya no se puede regresar. Cuando recién inició el régimen con cosas, sí se podía. Sí, de hecho lo marcaba así, así lo marcaba la ley, es decir, una vez que tú vuelvas a cumplir o vuelvas a estar dentro de este monto de los 35 millones, o bien suponiendo que dices, bueno, yo estaba como socio o accionista de otra sociedad, ya dejé de ser socio, sí podías volver a tributar dentro del reciclo. Actualmente ya no se puede. Una vez que sales del reciclo ya no hay retorno. Vamos a llamarlo de esta manera. Y sí, sí es importante lo que dices porque efectivamente es esta forma de tributar conforme a un ingreso de vengado, es decir, a un ingreso que aún ni siquiera he percibido, que aún no ha entrado a mi cuenta de bancos, pues sí, definitivamente ocasiona un alto costo financiero que a lo mejor una empresa grande, ¿sí? Un gran contribuyente puede tener la capacidad de prever, a lo mejor de llevar un control, de aplicar a lo mejor ciertas planeaciones financieras o de costos que pudieran de alguna manera o pueden de alguna manera solventar estos costos altos, tanto financieros como administrativos, pero la realidad es que tú sabes que en México, si no me equivoco, bueno, hasta el 2021 había yo por ahí leído, el INEGI había reportado 98.9 más o menos por ciento de las empresas en México que son pequeñas y medianas. Entonces, estamos hablando que el porcentaje de empresas grandes, pues es poco en México, ¿no? Y comparado con este alto costo financiero, pues sí representa para estas empresas, pues, insisto, un costo que a veces se sale fuera de su capacidad, porque este es un costo de otros, ¿verdad? No es el único impuesto que pagamos y por lo tanto habría que contemplar, ¿no? Todo ese panorama desde arriba, ¿no? A la cual esta persona moral, pues,
está obligada, ¿no?, a declarar. Entonces creo que sí es una parte importante y bueno, si surgió o no como a raíz de esta crisis sanitaria, pues fue, en cierta manera fue benéfico. A lo mejor para las sociedades civiles no tanto, por el tema de los anticipos a socios, y ahí hubo mucha queja, pero para una sociedad anónima creo que, sobre todo de recién ingreso, creo que fue algo positivo, ¿verdad? Sí, de hecho, Entonces, aquí tenemos en el podcast, tenemos un análisis de algunas tesis de jurisprudencia donde la Suprema Corte valoró este tema que comentas de las sociedades civiles, donde uh-huh. dijo no se violenta el principio de equidad tributaria ni proporcionalidad tributaria. A mí no me gustó realmente no porque tenga una sociedad civil, ¿verdad? Y me vea afectado por el tema, pero no me gustó el razonamiento de la Corte, pero bueno, a final de cuentas ellos son los que le saben a estos temas, o le sabían, quién sabe cómo voy a estar ahora con el nuevo Poder Judicial. Pero sí, muy interesante todo esto que comentas. Ahorita voy a guardar un comentario que voy a hacer en relación a porque mencionabas un artículo, yo los invito a que lo anoten, ese artículo 58 del Código Fiscal de la 58. Federación, que tiene que ver con presuntivas. Ese tema es bien importante y bien interesante. Pero me voy a guardar la pregunta en lo que sigues desarrollando este tema del coeficiente de utilidad. Sí, la realidad es que por eso ahorita sí lo mencioné y incluso ahí, si se fijan, lo recalqué con rojo y creo es bien sencillo y te lo comentaba yo antes también del programa. Realmente el coeficiente de utilidad que se utiliza para, vamos a llamarlo así, al momento de la transición de una persona moral que sale del régimen simplificado y que pasa como al título 2 del régimen general, al menos los primeros 6 meses, porque bueno, ya sabemos que luego podemos aplicar ahí otra facilidad, por decirlo así. Por lo pronto, pues sabemos que tenemos que apegarnos al artículo 58, que nos marca ahí el Código Fiscal, que es la manera en la que yo voy a poder determinar cuál es el coeficiente de utilidad que voy a utilizar los primeros 6 meses, por lo menos. El 58, pues aquí está correlacionado de alguna manera con el artículo 214, que son los dos artículos importantes en esta transición. Y bueno, para los efectos del artículo 214, me voy a permitir leer esta parte de la ley del ISR. Los contribuyentes, personas morales que no cumplan con los requisitos para continuar tributando en el régimen simplificado de confianza de personas morales, deberán presentar este aviso de actualización, que ya lo hemos estado mencionando, señalado en la ficha de trámite 71 del Código Fiscal y que está contenido en el anexo 1A. Ahora bien, este artículo 58 del Código, que es a donde me remonta el 214, una vez que salgo de reciclo, nos lo menciona de esta manera. Las autoridades fiscales, digo, yo lo resumí porque es un artículo largo, ahorita lo voy a comentar, pero básicamente aquí es importante la palabra que tú decías ahorita, Juan José, presuntivamente. Las autoridades fiscales, para determinar presuntivamente la utilidad fiscal de los contribuyentes, a que se refiere la ley del impuesto sobre la renta, podrán aplicar a los ingresos brutos declarados o determinados presuntivamente el coeficiente de 20% o el que corresponda, tratándose de alguna de las actividades que correspondan a su actividad preponderante, que fue lo que mencionábamos ahorita, y puede ir desde un 6% hasta un 50% en el caso de la prestación de servicios personales independientes. O sea, un 50% como coeficiente de utilidad, que yo te aseguro que muchas empresas medianas a grandes, ni siquiera ellas, que tienen esta capacidad financiera, que tienen esta capacidad administrativa, que tienen todo este ejército de contadores, fiscalistas, asesores y abogados, tiene este coeficiente de utilidad. ¿Sí? Entonces estamos hablando que realmente pues es un coeficiente muy alto, hablando de estas empresas, reciclo, que son pequeñas, medianas, que a lo mejor van iniciando y que sabemos que una empresa cuando va iniciando pues normalmente no tiene esa capacidad para poder solventar y para poder estar pagando bajo este coeficiente o este factor de utilidad tan alto, ¿no? Entonces, aquí sí, en este artículo 58, y bueno, sí lo menciono,
sí están desglosadas las actividades en las cuales cada actividad va teniendo, de acuerdo a cada una de ellas, sea comercial, sea agrícola, sea industrial, pues un coeficiente de utilidad ya que la autoridad me está de alguna manera pues determinando, ¿no? Presuntivamente. Entonces, ya de antemano me dice, tú vas a tener una utilidad de tal monto, por lo tanto me vas a aplicar un coeficiente del 20%, que realmente el coeficiente del 20 es el que es como el más general. Para obtener el resultado fiscal, pues se restará la utilidad fiscal determinada, conforme a lo dispuesto en este artículo, pues las pérdidas fiscales. Sí, bueno, ya sabemos que se le puede aplicar estas pérdidas fiscales que traemos arrastrando, y que estas pérdidas las podemos aplicar hasta por 10 años, ¿no? Ya entramos ahí en otro tema. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Pues que el 50% es un porcentaje muy, muy elevado, muy alto. Yo resalto aquí esta parte, Grace, en lo que hago tiempo para a ver si animan a hacernos una pregunta. Pues está bien interesante. Por cierto, aquí está Citlali. Ya está Citlali conectada, porque nos va a dar un anuncio muy importante al final de este episodio. Pero sí, o sea, el tema del 58 de Código Fiscal de la Federación es para la determinación presuntiva de utilidades. No es lo mismo una presunción a una estimación, jurídicamente hablando. Y pues Totalmente. evidentemente está rudo, está muy rudo el que te mande directamente un tema de 58, que ya lo hacía también, te acordarás, Grace, con el anterior, el antecedente de reciclo era este régimen de acumulación de personas morales con base a flujo de efectivo, que era más chiquitito, más limitado, era como más enfocado al tema de las SAS, era hasta 5 millones de pesos, pero sí, sí, la verdad es que se vuelve un tema bastante rudo desde mi punto de vista. Primero, el hecho de que bien nos comentaste, ya no me va a dejar regresar y te avienta el primer año, como sea, con un tema de un coeficiente de utilidad, pues que no corresponde realmente a tu operación, a la Total, operación que tuviste. sí, totalmente fuera de la realidad, básicamente. O sea, sí, sí, y como dices tú, que al final este artículo, pues es para donde la autoridad presume, por decirlo así, ya una utilidad fiscal, pero realmente nace o surgió para otro tipo de situaciones, ¿no? Otro tipo de circunstancias de una persona moral, y no es realmente algo que esté, pues que tenga una fundamentación que pudiera aplicarse para estos casos, como es la salida de una persona moral del reciclo a régimen general, ¿no? Entonces, creo que sí es algo, desde mi punto de vista, desde el inicio, totalmente desproporcionado y fuera de la realidad, pero es, hasta el día de hoy, sigue siendo, ahora en este ejercicio 2025, y bueno, lo que sí, ahora sí, conociendo el procedimiento y sabiendo cuál es el coeficiente de utilidad que yo realmente tengo que aplicar en mis pagos provisionales, y les voy a poner un ejemplo, digo, sí lo voy a tener que hacer más grandecito. Aquí estamos viendo un cálculo de una persona moral del régimen general, pero ya con un coeficiente de utilidad determinado por el artículo 58, es decir, recién salió, ¿no? Y estamos hablando de los primeros, si se fijan aquí, digo, aquí me ubiquen todo el ejercicio, pero bueno, sabemos que al menos los primeros 6 meses es donde tenemos que utilizar este coeficiente. ¿Okay? Espero que ahí se vea más o menos claro. Bueno, igualmente, como lo vimos ahorita en los pagos provisionales normales, es decir, que no están en base a una utilidad fiscal estimada, vamos a llamarle así, un pago provisional con una utilidad fiscal estimada, pues tenemos los ingresos nominales mes a mes, donde se van acumulando, que son los del periodo, con un coeficiente de utilidad. Este coeficiente del punto 25 está determinado en base al artículo 58. O sea, es un coeficiente alto, y lo sabes, Juan José, el 25 es un coeficiente ya de entrada, es un coeficiente alto, ¿no? Entonces, aquí ya, de por sí, con este coeficiente del 25 aplicado durante todo el ejercicio, yo estoy haciendo pagos provisionales de 45,000 pesos mes a mes.
sobre una utilidad de 600, que para mi punto de vista es altísimo. O sea, yo he visto personas morales con ingresos de 2, 3 millones de pesos mes a mes, en donde de ninguna manera pagan este impuesto sobre la renta. Y bueno, ya al mes de diciembre o al final del ejercicio, estamos viendo que sobre 7 millones hizo un pago de 540,000 pesos. Es un impuesto muy alto, que realmente pues a lo mejor ya si lo vemos y nos metiéramos a hacer los números y los cálculos ya más a fondo, pues nos daríamos cuenta. Ahora vamos a ver, creo que aquí puse uno diferente, pero bueno, antes de entrar echando esta información, pues aquí la pregunta sería, ¿qué podemos hacer para yo poder, pues de alguna manera, disminuir estos pagos provisionales? ¿Sí? Bueno, pues primero que nada, ya que para yo disminuir mi coeficiente de utilidad. Al yo solicitar esta disminución de coeficiente, yo lo voy a poder aplicar a partir del segundo semestre del ejercicio, ¿ok? Entonces, pues bueno, para yo poder solicitar, integrar o meter una solicitud, aquí hablamos, de hecho aquí me menciona el mismo artículo 14, que los contribuyentes que estimen que el coeficiente de utilidad que deben aplicar para determinar los pagos provisionales es superior al coeficiente de utilicio al que correspondan dichos pagos, podrán a partir del segundo semestre solicitar esta autorización para aplicar un coeficiente menor. Si yo estoy viendo que es un coeficiente más alto de, entonces puedo solicitar una autorización al momento de que la autoridad me autorice. Ya sabemos que tenemos que cubrir ahí recargos y actualizaciones, pues por la diferencia, ¿no? De realmente haber aplicado. Aquí es importante mencionar que, otra vez recalcar, que esta solicitud o esta autorización, ya ese coeficiente, una vez que es autorizado, este coeficiente de utilidad yo lo puedo aplicar hasta el segundo semestre. Y hay una de alguna manera de 11 varas, pero ahí hay otro tema muy importante porque el formato 34 que cambió en abril de este año trae ahí un error importante y creo que hay ahí un problema con estas solicitudes de autorización por ese mismo tema. Pero bueno, por lo pronto, esta sería una salida, pues al menos para que el segundo semestre yo pudiera pagar con un coeficiente, pues al menos estimado, un poco más apegado a la realidad. Y aquí yo estoy poniendo un ejemplo con el mismo ejemplo que vimos acá, con los mismos ingresos, con el mismo coeficiente determinado por la autoridad. Lo estamos viendo aquí, pero la diferencia es que los primeros 6 meses yo sí efectivamente utilicé ese coeficiente del 25 y a partir del segundo semestre, suponiendo que a mí me hayan autorizado un coeficiente estimado, que en este caso es el punto 15, pues ya mis pagos provisionales cambian por completo. Tanto que al menos por 3 meses no tengo impuesto a pagar. Luego noviembre, octubre, noviembre y diciembre, mi pago de impuestos es muy bajito, definitivamente muy diferente a los primeros 6 meses que yo pagué. Estamos hablando que en la misma cantidad de ingresos que yo tuve acumulados a diciembre o al final del ejercicio, que son estos mismos 7 millones que habíamos visto acá, en vez de pagar estos 540,000 pesos de ISR, pues aquí estoy pagando nada más 330. Como quiera, financieramente ya me vi perjudicada los primeros 6 meses, pero al menos los otros 6 meses ya tengo un pago provisional, un impuesto declarado y pagado un poco más apegado, insisto, a la realidad, a mi verdadera utilidad y pues a mi actividad económica correspondiente o relacionando con mis ingresos. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Sí, de hecho ya tenemos 2 preguntas y comentarios de Melanie también. Oye, no creas, Melanie, que no los vi. Ahí va, fíjate, voy a dar lectura a los comentarios de Melanie y luego nos vamos a las preguntas que veo unas bien interesantes. Una de Susana está bien interesante. Tampoco podrían, este es comentario de Melanie.
Tampoco podrían las que caigan en el supuesto de partes relacionadas por parte de alguno de los socios o accionistas en lo individual como persona física, refiriéndose al tema de los que no pueden tributar en el régimen. Ujú. Luego comentaba Melanie también, y más en microempresas que tienen mercados muy volátiles, asociado al tema del coeficiente. Y luego viene la pregunta de Susana, esta está interesante. Dice, hola, buenos días. Por ejemplo, una empresa que cambia de reciclo a general. Las facturas que le quedan sin cobrar durante reciclo y se cobran hasta que es régimen general, en los pagos provisionales se declaran en el apartado de otros ingresos. Se refiere a la cobranza. Sí, fíjate que sí, sí menciona, bueno, obviamente habla más específicamente de las deducciones, o sea, todas aquellas deducciones que no fueron, no se consideran deducciones porque no fueron efectivamente erogadas el ejercicio anterior, las puedes deducir en el siguiente ejercicio, ya que una vez que eres régimen general, y pues lo mismo sucede con los ingresos. Los ingresos que yo devengué de alguna forma o que facturé, vamos a llamarlo así muy vanamente, y en el siguiente ejercicio los cobro, sí. La respuesta es sí los tienes que acumular. Ahí está, concreta la respuesta. Dice Melanie, ¿cuál es la fecha ideal o límite para presentar la solicitud de disminución del coeficiente de utilidad? ¿Cuál es la fecha? Perdón, sí. Fecha ideal o límite, marcó. Ajá. Bueno, curiosamente no hay un límite, es decir, yo puedo, el coeficiente o esa disminución de coeficiente, yo lo voy a poder hacer o lo voy a poder aplicar a partir del segundo semestre. En este caso, junio sería el mes en el que yo pudiera empezar a meter toda mi papelería, preparar mis papeles de trabajo para yo poder solicitar esa autorización de disminución de coeficiente para el mes de julio. Es decir, eh, se debe de presentar un mes antes de cuando yo quisiera empezar a aplicar ese coeficiente, pues disminuido, por decirlo así, ¿verdad? Siempre se debe de presentar un mes antes. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a declarar junio el 17 de julio, ¿verdad? El pago provisional se haría el 17 de julio, yo tendría que presentar a más tardar, pues el 17 de junio, esa solicitud de autorización. Pero no significa que porque no la presente en junio y no lo aplique en julio, ya no lo puedo hacer los meses pues siguientes. O sea, lo puedo presentar en cualquier mes posterior al mes de junio. Obviamente, si yo lo presento, por decir, el 5 de agosto, pues bueno, en teoría, si me lo autorizan, yo podría aplicarlo ya a partir de la declaración de agosto que se presenta el 17 de septiembre. Así es. No Pues sé si ahí está está. si me fui explícita en este tema. Sí, yo creo que sí. Y si no, aquí están los comentarios, pero sí, sí, fue muy concreto. Dice Melanie, sí entendí. Ok, Muy y bien. también, nada más, reforzando lo que comentabas, mencionabas el formato 34, nada más para dejarlo para los amigos que nos Uh -huh. escuchan ahorita y para los que nos van a escuchar después en YouTube y en Spotify. La ficha de trámite del anexo 1A que contiene esta solicitud Uh -huh. es la 29 diagonal ISR en relación con este formato 34 que bien nos Así es. mencionabas. Así es. Es la ficha de trámite exacto 29, pero que está contenida en el anexo 1A y en donde de alguna manera me lleva al formato 34, al llenado de este formato 34, que básicamente es información pues de la empresa. Son números lo que tenemos que integrar ahí, además de que, bueno, se tiene que presentar un escrito libre y también se tiene que adjuntar un Excel, digámoslo, con papeles de trabajo que van a constatar que la información que yo plasmé en el formato 34 efectivamente es real, ¿no? Y bueno, insisto, hay ahí un problema con el formato 34. No me puedo meter por los tiempos ahorita a ese error, pero sí es importante mencionar que hay que cuidar y hay que revisar bien el llenado de ese formato. Y bueno, pues aquí entonces, como vimos, pues el coeficiente al estar
pues tan alto por presunción de la autoridad, me hace tener un costo financiero, creo que todavía peor, Juan José, que el que si no hubiera sido reciclo, realmente. Lo que se ha hecho, porque créanme que sí se ha trabajado en este tema, que por parte de síndicos, digo ahora sí permitiéndome hablar como síndico, la Comisión Nacional desde el 23 ha estado preocupándose por este tema pues sí, en este caso de reciclo. Ok, creo que primero es esta. Eh, y bueno, en la tercera minuta trimestral, que se metió ahora en septiembre del 2023, sí se planteó esta problemática. De hecho, fui yo en mi región la que presenté esta problemática, mencionando precisamente que había ahí un costo financiero muy alto para estas empresas, que se considerara por parte de la autoridad que son empresas generalmente de recién creación, la mayoría de ellas de recién creación, y en segundo, pues aquellas que ya venían haciéndose, incluso que se habían hecho chiquitas a partir de todo lo que había sucedido en la pandemia, y que bueno, que considerara, se le había solicitado a la autoridad que considerara, pues, de alguna manera dar una facilidad, ya sea, incluso solicitamos que podríamos utilizar el coeficiente de utilidad del ejercicio en que estuvimos como reciclo, es decir, pues, en base a una utilidad real que tuvimos, ¿verdad? O que de alguna manera usáramos al menos el que habíamos estado utilizando antes de haber sido reciclo. Para todas aquellas empresas que pasaron de ser un régimen general en el ejercicio 22 a ser régimen simplificado. Y bueno, estuvo redactado, pues de alguna manera creo que estuvo muy bien fundamentado. Insisto, este planteamiento en su momento nos dejó como una ventana abierta porque la respuesta de la autoridad fue se analizará, o sea, en relación a esta problemática se comenta que se analizará y estudiará su propuesta y de ser viable se llevarán a cabo las acciones que resulten procedentes. Y bueno, ya me menciona ahí el fundamento, ¿verdad? Que cómo debo determinar este coeficiente, ya lo vimos. Y sí, definitivamente, pues nada más deja abierta la ventana. Posteriormente a esta reunión trimestral, hubo un proyecto de iniciativa de reforma por parte del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Este planteamiento volvió a incluirse, se incluyeron 4 nada más por parte de la Comisión Nacional y este fue uno de ellos. No tuvo mayor trascendencia. Y ahora en el 2025, en esta segunda minuta que acaba de publicarse hace un par de meses, se volvió a plantear ya por otra región, no fue la de nosotros, pero basado en el primero del 2023, se vuelve a plantear esta misma problemática y ahora sí la autoridad nos menciona que se informa que el aplicativo de declaraciones y pagos se diseñó con base a la normatividad fiscal vigente aplicable, de acuerdo al artículo 214 del segundo párrafo de la ley de ICR, las personas contribuyentes que no cumplan con requisitos para continuar en reciclo, pues deberán continuar como persona moral régimen general a partir del ejercicio inmediato siguiente, aquel en que esto suceda, y se determinará el coeficiente de utilidad de acuerdo al artículo 58 del Código Fiscal. O sea, simplemente, pues, me da el avión, por decirlo así. Y, pues, bueno, no hay ya ni siquiera hay por lo pronto una salida o una esperanza en esto. En la reunión que se tuvo ahí con las autoridades centrales en México, sí se comentó y la respuesta fue que ellos como autoridad, como SAT, no pueden modificar la normatividad, ellos simplemente aplican lo que viene de Secretaría de Hacienda y Crédito Público y esto había que tratarlo más bien, vamos, no era pues de alguna manera el lugar donde se tenía que tratar ese tema. O sea, ya estamos hablando de un tema de cambio de ley y pues a ellos no les correspondía esta parte. Entonces, pues nos cerraron la puerta. Digo, aquí habría que ver si a través de la Comisión Fiscal Nacional pudiera ver este cambio, porque ya estamos hablando de cambios de ley. Podría haber de alguna manera una respuesta. La intención es que esto va a seguirse empujando a través de síndicos, a través de la Comisión Fiscal.
esperando que a lo mejor en algún momento pudieran escucharnos y pudieran hacernos caso referente a este tema que para mí sí es importante dentro del sector económico del país, ¿no? Y bueno, pues básicamente es eso. Con esto pues yo termino mi material. No sé si hay aquí más preguntas, Juan José. Sí, hay un comentario, una pregunta de Melanie. Dice, ¿el escrito y la solicitud tiene que ser firmado únicamente por representantes legales o lo puede hacer también un apoderado? Bueno, pues el representante legal, sí, de inicio, de hecho, piden varios requisitos del representante legal, pero pues bueno, ya habría que ver si un apoderado, depende también la amplitud de ese poder, si le permitiera llevar a cabo este trámite. Hasta donde entiendo, sí. Si lo cubre, si es un poder para efectuar estos trámites fiscales, sí podría serlo un apoderado. Sí, de acuerdo, incluso hay que remitirnos, me parece que es el artículo 18 y 19 del Código Fiscal de la Federación, Sí. donde habla precisamente de estos temas, del representante legal o de quién puede firmar este tipo de solicitudes. Bueno, en general, trámites asociados con la materia fiscal. Sí, Pues la y verdad es que este diga, trámite, ajá, ay, perdóname, y este trámite se no, puede no, no, adelante. presentar todavía de manera presencial, en oficialidad de partes. Eh, sí, sí, también eso pues es importante mencionar, ¿verdad? Que también se puede ir directamente de manera presencial pues aquí a la administración desconcentrada. Oye, qué interesante esto que mencionas. Yo agradezco mucho que nos compartas estos planteamientos. Pues sí, 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 se queda uno con la sensación de que luego tira el avión la autoridad, como si a través de una regla de resolución miscelánea fiscal no pudiera modificar esa situación. O sea, sabemos que luego al SAT, esta es opinión mía, Uh -huh. luego al SAT le encanta legislar a través de miscelánea fiscal con esta cláusula habilitante que luego le dan las leyes, las disposiciones fiscales. Eh, Me parece, yo no lo veo descabellado, Grace, y creo que con lo que nos comentaste estamos de acuerdo. Yo no veo descabellado el hecho de que te consideren el coeficiente del ejercicio en el que fuiste reciclo. O sea, ¿cuál es la limitante? ¿Cuál sería la limitante? ¿Qué daño le estarías haciendo al fisco? A final de cuentas, pues es un tema de una utilidad real, que va a reflejar la realidad económica de tu negocio, porque ojo, insisto en este tema, el artículo 58 del Código Fiscal de la Federación está hecho para presumir Uh -huh. utilidades cuando la autoridad no tiene elementos, porque Uh no -huh. llevaste la contabilidad, porque por todos los requisitos que nos marca el código, el 55 del Código Fiscal de la Federación, acá sí hay elementos, aquí sí hay una operación, hay un año completo tributando en reciclo, entonces, pues bueno, cerrado, me parece que sí, 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 de repente el SAT se cierra a estas cuestiones, lo hemos dicho, se abre a otras. La semana pasada, Grace, tuvimos aquí al delegado de Prodecon, a mí me sorprendió mucho el comentario que me hizo de que ha evolucionado mucho el tema, la aceptación por parte del SAT en los acuerdos conclusivos. Les Uh digo, es -huh. la primera vez que yo he escuchado un tema así tan bonito, ¿no? Tan bonito del SAT, pero bueno, yo te agradezco mucho este comentario que nos traigas, y más tu puesto, tu cargo que tienes ahorita tan importante en la región noreste como síndico regional, que también debo decir y te reconozco mucho el trabajo. Cuando me tocó ser presidente acá en Zacatecas, en el colegio, pues sí, sí nos traías por ahí cortitos a los presidentes para que te indicáramos, ¿verdad? ¿Quién es el síndico y está trabajando? Yo la verdad te valoro mucho eso y te lo reconozco. Y aquí, Juan José, sí importante también, ¿de qué manera puedo yo prever bueno, si yo estoy viendo en el ejercicio como asesor, como empresario, eh, como contador, estoy viendo bueno, que al final del ejercicio yo voy a exceder para empezar de los ingresos, ¿no? Que me tiene topado. Yo tengo que ir previendo esto, o sea, es importante, mientras se dé el cambio o no se dé, sí tengo yo como, pues sí, como empresa que ir cuidando mis ingresos. Y si yo veo que para agosto, septiembre, ya estoy muy cerca ya sé de antemano que el siguiente ejercicio ya no voy a poder tributar en reciclo por los ingresos, entonces
plan de acción. O sea, hay que ver qué puedo hacer para disminuir el golpe, al menos, insisto, de esos primeros 6 meses que no tengo opción alguna, ninguna. ¿Y qué podemos hacer? Pues a lo mejor ver si mis ingresos los puedo disminuir los primeros 6 meses en lo que solicito la autorización y facturar la mayor parte de la segunda parte del ejercicio. O sea, tengo que ir, sí, teniendo estos números en análisis constante durante el ejercicio que yo estoy tributando como reciclo. Entonces, creo que esto sí es importante y eso es un trabajo de nosotros como contadores, de nosotros como asesores, que lo sepamos hacer y que conozcamos de verdad la magnitud de este problema. Para mí es un problema, porque realmente de nosotros depende también las decisiones que las empresas tomen y el golpe que les puede dar pues en los bolsillos, ¿no? A los socios. Entonces, bueno, digo, sí quería nada más dejar esto en la mesa. Claro que sí, muy, muy importante el rol del contador. Pues bueno, yo te agradezco mucho el tiempo, el espacio que nos da siempre a charlas fiscales y de negocios. La verdad es que es un placer tenerte siempre aquí. Te voy a seguir invitando. Ojalá que sigamos coincidiendo en temas de agenda, porque como decíamos hace ratito antes de conectarnos, pues andamos corre y corre y así es esto, así elegimos esta maravillosa profesión. Voy a entregarte, voy a compartirte un merecido reconocimiento por tu participación del día de hoy aquí en el podcast de charlas fiscales y de negocios. Y después, no sé, Citlali, si ya estás lista, porque Citlali nos va a dar un anuncio de sus parroquiales. Después, es más, Citlali, ¿qué te parece si le entregas el reconocimiento a nuestra amiga Grace, aprovechando que ya agarras el ritmo y nos presentas tu proyecto que inicia el próximo miércoles? Gracias, Juanjo. Bueno, primero que nada, me conecté un poquito tarde, pero sí alcancé a escuchar la mayor parte de esta presentación. Grace, como siempre, siempre muy asertiva con tus comentarios, con tus ejemplos. Creo que es de las cosas que más me gusta, que siempre traes como cosas que realmente pasan, ¿no? Porque luego creemos que las cosas no pasan o se nos hace más fácil interpretar la ley con algún ejemplo y pues este es el caso. Entonces, pues siempre muy, muy contenta de escucharte. Ya tengo mucho rato que no te veo, pero sabes que te mando un abrazo muy grande. Y pues Gracias. te entrego el reconocimiento. Charlas Fiscales y de Negocios otorga el presente reconocimiento a la contadora pública Graciela Muñoz Tames por su destacada participación en el podcast Charlas Fiscales y de Negocios con el tema Transición de reciclo a régimen general, tratamiento del coeficiente de utilidad, Zacatecas, a 15 de agosto del 2025, y pues obviamente que lo firma el director general de este podcast, nuestro gran amigo, el contador público certificado Juan José Galván González. Gracias. Y Gusto, Citlali. pues ya para terminar, porque ahorita aprovechando que tengo tiempo, porque casi nunca me conecto, y luego Juanjo de que, oye, ¿qué onda con esto? Dije, no, pues déjame conecto. Pues bueno, queremos darles un anuncio antes de que pase más tiempo, porque realmente no lo tengo todavía preparado, pero lo voy a preparar. El próximo 22 de agosto a las 11 de la mañana vamos a estrenar un nuevo podcast en el cual me va a tocar pues ser la anfitriona de este podcast que hemos preparado Juanjo y yo, de esta nueva etapa en charlas fiscales y de negocios que se va a llamar Conciencia Tributaria. El primer tema, bueno, el primer podcast, el primer episodio, pues obviamente que lo va a dar Juan José. No recuerdo cuál es el tema, Juanjo. Recuérdame cuál es el tema que dijiste que íbamos a dar. Yo tampoco me acuerdo exactamente el nombre, pero está asociado al tema de normas de información financiera, irlos platicando de una manera más amigable, no tan técnica como son de por sí las MIP siempre. Sí, realmente este podcast lo hicimos porque siento que de alguna manera nos falta como mucha conciencia tributaria, por eso le llamamos así. Siento que la gente está como muy metida, no vamos a pagar impuestos, todos se lo roban, todo no sé qué, y pues no, creo que también por algo tenemos leyes, tenemos una obligación como ciudadanos, entonces vamos a abordar muchos temas desde normas, fiscal, vamos a abordar también seguridad social, pues van a ser diferentes temas dependiendo del episodio. Pues la verdad es que no se lo pierdan, va a estar muy padre y pues la verdad es que lo hacemos con mucho cariño, como siempre. Gracias, Citlali. Este es un podcast de Citlali, así se llama Conciencia Tributaria. A mí me va a invitar a Claro. inaugurarlo, pero es
Es un tema es un podcast, un programa, como ya tenemos el de Balance y Mente, ojo, ya van 3 episodios, la siguiente semana se estrena el 4.º episodio de Balance y Mente de nuestra querida amiga, la maestra Lolita Luna, maestra en toda la extensión de la palabra. Ahí se trata el tema emocional, el tema psicológico, bien bonito están los 3 episodios que lleva, y este es, Citlali va a tener su programa, Grace, si me acepta la invitación, que le voy a hacer formalmente, y se avienta a tener un programa, también va a tener su programa. O sea, la idea es que ya no sé, ya Charlas Fiscales y Negocios tenga más voces y tenga más idea, más diversidad, y que no solamente nos enfoquemos a lo que Juan José Galván piensa. Aquí pues lo hago con mucho cariño, pero pues no pienso igual que Citlali, no pienso igual que Grace, ya la estoy comprometiendo, Citlali, ahí ayúdame a trabajar, a convencerla a Grace más adelante, ya que vaya pensando en su programa. Y pues de entrada, Citlali, ¿cada cuándo van a hacer estos programas? Lo vamos a hacer una vez al mes. Van a ser todos los 22 de cada mes. No importa si es sábado o domingo, no importa qué día sea. Van a ser los 22 de cada mes y siempre va a ser a las 11 de la mañana. Los 22:11 siempre. Ok, entonces tenemos esa programación ya cada mes. Ahorita, y a lo mejor Citlali dice, no, sabes que ya cada 15 días voy a ponérmelo cada semana, Sí, pero cada mes, como probablemente. el de Balance y Mente, que es cada 15 días, entonces, para tener más variedad, tener otro tipo de opiniones, de puntos de vista, que al final de cuentas eso es lo que manifestamos y transmitimos aquí en este podcast. Pues muchas gracias, Itlali, y ahí el miércoles, de todos modos, en las redes sociales de Charlas Fiscales y Negocios, a las cuales les invito a seguir, por favor, vayan a YouTube, vayan a Spotify a seguirle, a seguir el programa, a suscribirse, para que no se pierdan de ninguno de todos estos programas que tenemos. Balance y Mente se encuentra igual en el mismo canal de Charlas Fiscales y Negocios, tanto de YouTube como de Spotify. Así lo van a encontrar, no hay pierde. Charlas Fiscales y Negocios en Spotify, YouTube o incluso en Amazon Music. Luego no le hago tanta publicidad en Amazon Music, pero también está ahí para los que manejan más esa plataforma. Ahí lo van a encontrar en Charlas Fiscales y Negocios. Sigan el canal, suscríbanse a ese canal y sigan también el perfil en Spotify. Grace, ¿algún comentario? Pues felicitar a Citlali, estoy muy contenta por ti, sé que te va a ir muy bien, lo sé, de verdad. Y pues de todo corazón, desde acá te doy una patada en tu nuevo programa, anticipadamente. Y pues que vengan los éxitos. Y Juan José, pues igualmente muchas felicidades para ti, siempre para tu programa, siempre tratando pues de dar lo mejor en todo lo que tiene que ver con información fiscal, financiera y de costos y todo lo que puede ampliar nuestra profesión y todo lo que pueda hacernos crecer como profesionistas. Felicidades a los dos, de verdad, los abrazo aquí a la distancia y pues bueno, muy dispuesta para todo lo que venga en el futuro, claro que sí, cuenten conmigo. Muchísimas Ahí está, ya gracias, tenemos Grace. un sí. Sí, Tlali, anótalo, se va a Un quedar sí grabado en este pendiente. episodio, ya nos dijo que sí. No sabemos Entonces, cuándo, pero sí. Muy bien. pero sí, exacto. Muy bien, ya nada más para terminar, aprovechando que está aquí Citlali también, ayer, pues ya tenemos, fíjate que no he escuchado ni tus audios, Citlali, pero ¿qué dices? ¿Publicamos o no publicamos lo que platicamos ayer? Sí, de una vez, ¿Sí? Ahí claro que va, sí. fíjense, ahí va, espérenme. A Ya nos ver, vamos, ya andamos en Ya nos vamos, en sí, las últimas. ya. Vamos a publicarlo. Este, No, ahí ese está. no. ¿Ya se Ahí ve? está. muy Ya se ve. bien. Ah, ok, miren, eh, este año hubo cambios en cuanto al tema de la certificación de prevención de lavado de dinero. El tema de la prevención de lavado de dinero es un tema que hemos estado difundiendo, tratando de difundir aquí en este canal, desde este espacio. Y pues es un área de la profesión que está exigiendo, esa es la palabra, está exigiendo nuestra atención, la atención del profesional de la contaduría pública. Para ello, nosotros hemos preparado este diplomado en prevención del lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y anticorrupción. Y el enfoque que tiene este diplomado es para que se preparen para la certificación del IMSP. Ojo, tenemos una nueva certificación en prevención del lavado de dinero y anticorrupción.
Yo tengo una, pero me falta la IA, la anticorrupción. Y también una certificación ante la Unidad de Inteligencia Financiera. Tuvimos el otro día aquí a nuestro amigo Juan José Rosado, nos platicó los pormenores de la reforma en materia de ley antilavado y pues tenemos que estar preparados para estas cuestiones. Es un diplomado que va a tener una duración de 40 horas y pues aquí les dejo todos los datos, los costos. Por ahí vamos a manejar una cuota por pronto pago. Aquí dice 20 de agosto, me parece que en la final había quedado 31 de agosto, no me acuerdo, les digo, esto está recién hechecito. Más información, pues con todo gusto, con toda confianza, ahí está el número de WhatsApp, o también aquí en las distintas plataformas de charlas fiscales y de negocios. Les digo, lo habíamos pensado, y ya está, ya lo tenemos, enfocado a las dos certificaciones, tanto el IMSP, que me parece más completa y más robusta, y evidentemente el tema de la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces, pues muchas gracias, amigas, colegas, contadoras, por conectarse el día de hoy. Grace, de verdad, muy, muy agradecido. Ha sido un tema, me llevo mis anotaciones, me llevo muchas cuestiones que luego son temas bien específicos, más bien son temas, como tú dijiste ahorita, de lo general, pero que fíjate todo el impacto que puede llegar a representar en las finanzas de una micro, pequeña y mediana empresa. Entonces yo te agradezco mucho el espacio que nos diste el día de hoy en Charlas Fiscales y de Negocios. Este tema va a estar en YouTube y en Spotify, este episodio, para que si no se conectaron o se conectaron después, pues lo puedan escuchar con mayor calma. La siguiente semana tengo una invitada sorpresa en el podcast. No les voy a decir porque todavía no le defino el tema que quiero, pero nos vamos a salir un muchito del tema fiscal. Vamos a hablar de las emociones. Con eso digo todo. Y nos vemos la siguiente semana. Grace, te contacto y ojalá que ya vayas pensando un nombre. Y así como Citlali siempre me dice que estoy bien ocupada. Pues sí, pero uno al mes, no pasa nada. ¿Ok? Claro que sí, vamos viendo. Muchas gracias, gracias. Gracias a los dos. Hombre, al contrario. ¿Cuánto llevamos planeando esto, Juanjo? Un año, Exacto. creo, hace como un año le iba a estrenar. Exacto, ya, la maestra Lolita también le dice, oiga maestra, entonces cuando le dije a Citlali ya no le voy a quitar el dedo del renglón, ya tenemos que empezar con tu programa y ya, el 22, y les voy a compartir liga, redes sociales va a estar todo el tema. Si me mandas la publicidad, Citlali, porque Citlali, ojo, ha mejorado mucho la forma de verse de este podcast, porque yo todo lo hacía en PowerPoint. Ella entró con su magia de Canva y se ve muy bonito. Entonces, para empezar a darle, para que sepan, para que conozcan, es un programa de Citlali Rojas, no, a mí me invitó, yo soy un invitado ahí. Ella es la anfitriona, ella es la titular de este programa. Y pues bueno, va a haber más sorpresas, gracias. Nos vemos la siguiente semana, que sea un excelente viernes, que sea un excelente fin de semana. Un abrazo para todos. Gracias, hasta luego. Bye. Gracias por escucharnos. No te olvides de apoyarnos a compartir en tus redes sociales este episodio. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima.